En la mañana del 1 de junio de 1989, Dolores Clark, una ama de casa de Midlothian, Virginia, recibió una llamada telefónica que sacudiría su mundo. Era sobre su esposo Bob, quien acababa de ser arrestado por el FBI. Un equipo de agentes había roto el aburrimiento perpetuo de la pequeña firma de contabilidad en Richmond, donde trabajaba, y lo habían esposado. ¿Cómo era eso posible?, debió haber pensado Dolores mientras el jefe de su esposo le daba la noticia. Bob no era un criminal. De hecho, probablemente era el hombre más aburrido y apacible que pudieras conocer. Tenía 62 años, calvo, con perspectiva y temeroso de Dios. La única emoción que experimentaba era descubrir un error de redondeo en una hoja de cálculo. Sin embargo, según el relato del FBI, Dolores nunca conoció realmente al verdadero Bob Clark. De hecho, dijeron que ni siquiera ese era su verdadero nombre. En realidad, era un hombre llamado John List, a quien los federales estaban persiguiendo, y estaban convencidos de que él y el viejo Bob eran la misma persona. Dolores estaba a punto de descubrir que su esposo no era el caballero cristiano de raza blanca que ella pensaba que era, sino uno de los asesinos más notorios, detestados y monstruosos en la historia estadounidense, que había estado en la lista de los más buscados del FBI durante casi 2 décadas. Entonces la pregunta es, ¿quién era exactamente el hombre detrás de esta identidad falsa? Resultó que este aburrido contador asiduo a la iglesia era en realidad un aburrido contador asiduo a la iglesia. Bueno, John List no era exactamente un maestro del disfraz. De hecho, su nueva vida era tan similar a la anterior que es sorprendente que tardaran 18 años en atraparlo. Nacido en 1925, de padres inmigrantes alemanes, John Emil List era un nativo de Michigan. Criado en un hogar luterano estricto, sus padres impusieron una estricta disciplina durante su crianza, centrada en estudios bíblicos intensivos. Su autoritario padre le inculcó al pequeño John que, sobre todo, un hombre debería ser autosuficiente y proveer para su familia. Pero por otro lado, sus padres ya eran mayores cuando él nació y tenían tanto miedo de que se lastimara que prácticamente lo convirtieron en un recluso completo. Como era de esperar, John creció como un hombre joven reprimido y neurótico, no muy querido por sus compañeros. Según todos los informes, era extremadamente inteligente, pero carecía de habilidades sociales básicas para funcionar junto a los demás. Lo que estoy diciendo es que desde una edad temprana estaba básicamente condenado a una carrera como contador. Eso fue cuando obtuvo su maestría después de un periodo como técnico de laboratorio durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, John sería llamado nuevamente al servicio en 1950, cuando la Guerra de Corea comenzaba a intensificarse. En ese momento, fue asignado a Fort Eustis en Virginia, donde conoció a una mujer llamada Helen, una viuda cuyo primer esposo murió en combate. Ella tenía una hija llamada Brenda de ese primer matrimonio y poco después de conocer a John, quedó embarazada por segunda vez. Nuestro apóstol mojigato era, como pronto verás, muy selectivo con qué parte de la Biblia seguía, temiendo lo que pensarían sus padres fanáticos religiosos si descubrieran que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. John aceptó la demanda de matrimonio de Helen. Los dos se unieron en sagrado matrimonio el 1 de diciembre de 1951. Después de lo cual Brenda hizo un cambio de estrategia con respecto al bebé, revelando que nunca estuvo embarazada en absoluto. John estaba comprensiblemente enojado, pero en su antigua moralidad cristiana, divorciarse era casi tan malo como engendrar un bastardo. Decidió pues seguir adelante con el matrimonio a pesar del desafortunado comienzo. Sin embargo, cualquier esperanza de ser rescatado de su aprieto por una bala comunista se desvaneció cuando el ejército lo reasignó al cuerpo de finanzas para su segunda carrera en la Armada. En lugar de manejar una ametralladora, estaría lidiando con papeleo por el resto de su servicio militar. Después de unos años más de contabilidad pobre e intensa, List dejó el ejército y se estableció en una vida suburbana típica con Helen en la segunda mitad de la década de 1950. Tuvieron 3 hijos juntos, esta vez de verdad: Patricia, John Jr. y Fred. Para mantener a su creciente familia, John consiguió una serie de trabajos contables, cada uno más aburrido que el anterior. Sus colegas de aquellos días lo recordaban como un tipo extraño, un poco arrogante y generalmente antipático. Había aprendido a ocultar por completo todas las emociones desde muy joven, lo que le daba un comportamiento robótico, como el tipo que simplemente te mira directamente. De hecho, John era tan extraño que apenas tenía amigos fuera del trabajo.
Su único contacto social era con los feligreses de su iglesia en Kalamazoo, Michigan, y los niños a los que enseñaba en la escuela dominical. Sin embargo, nuestro hombre de hojalata sin alma logró construir una exitosa carrera para sí mismo. En 1960 le ofrecieron un trabajo bien remunerado en Nueva York y en otros 5 años fue vicepresidente de un banco en Nueva Jersey. Ahora John podía proporcionar todas las comodidades del sueño americano para su familia, tal como su padre siempre exigía. Ahora entiendo que la biografía del ascenso de un contador a la riqueza no está exactamente aumentando tu presión arterial, pero en cualquier caso, la absoluta mundanidad de su carácter hace que sus crímenes escalofriantes destaquen aún más. Desde esos orígenes relativamente aburridos, vamos a adelantarnos en el tiempo hasta principios de la década de 1970, cuando la historia de John tomó un giro inesperado. Eso fue cuando el FBI dio la alarma. Un contador de apariencia tranquila estaba prófugo y se consideraba altamente peligroso. Su matrícula y descripción fueron proporcionadas a las fuerzas del orden a lo largo de la costa este, y para ese momento su automóvil fue encontrado, pero no había rastro del hombre que lo poseía. Simplemente había abandonado el vehículo en el aeropuerto JFK de Nueva York aproximadamente un mes antes. Este fue el último rastro que los investigadores pudieron encontrar de su existencia. El 12 de diciembre de 1971, el día del funeral, los oficiales de policía patrullaban alrededor del cementerio, con la esperanza de que List pudiera haber regresado a la ciudad para el evento. Pero no tuvieron suerte, él había desaparecido por completo. De hecho, en ese punto, el hombre llamado John List ni siquiera existía. El vehículo abandonado fue su último rastro durante años. Para la década de 1980, cualquier esperanza de capturar al fugitivo se había esfumado, al igual que la opulenta mansión donde él y su familia habían vivido en Westfield, Nueva Jersey, durante los últimos años de su vida pasada. La casa se quemó hace años y los escombros aún yacen dispersos en el terreno vacío, como lápidas caídas, un sombrío recordatorio de lo que sucedió allá por 1971. Los eventos de ese diciembre ahora se comparten más como una leyenda urbana que como una historia de crimen real. List mismo era el monstruo del que todos hablaban, una criatura con la que los padres de Westfield amenazaban a los niños traviesos. No salgas después de oscurecer o John List te atrapará con sus armas. Algunos decían que los satanistas quemaron la casa del hombre del saco, otros decían que List mismo regresó a hacerlo, pero en lo que todos los jóvenes de Westfield estaban de acuerdo era en que debías mantenerte alejado de ella. No vivas en la misma calle, ni siquiera pases por ahí. De vez en cuando, los vecinos tenían que llamar a la policía por los adolescentes que se desafiaban a entrar o por los cazadores de fantasmas de otras ciudades. Y según la policía, el hombre mismo bien podría haber sido un fantasma a estas alturas. Así de perfectamente había desaparecido de la faz de la tierra. Se recibieron pistas a lo largo de los años 80, pero todas resultaron ser callejones sin salida. Para finales de la década, el caso tenía 18 años y estaba tan frío como la nieve podría estar. La mayoría de los detectives originales se habían jubilado o habían pasado a otros puestos, dejando el misterio más irresoluble de Nueva Jersey en el escritorio de un nuevo par de investigadores. El capitán Frank Marranca de la oficina del fiscal del condado y el detective Barney Tracy de la policía de Westfield tomaron el relevo. Los dos hombres habían intercambiado notas sobre el caso durante varios años, pero nunca lograron progresar. Luego, sucedió algo que abrió una nueva vía de investigación. Un programa de televisión poco conocido, America's Most Wanted, se estrenó en la cadena Fox en 1988. Marranca y Tracy vieron una oportunidad para inyectar un poco de vida fresca en la investigación. ¿Qué daño habría en intentarlo después de todo? Marranca y Tracy enviaron los expedientes del caso al presentador John Walsh y a su equipo de producción, esperando un milagro. Después de todo, casi han pasado 19 años desde que alguien lo vio por última vez. Podría haber cambiado completamente su apariencia ahora. Incluso podría estar viviendo en América del Sur o estar muerto, quién sabe. ¿Cómo se comienza una tarea como esa? Afortunadamente, la ciencia forense moderna tenía una respuesta. El equipo solicitó la ayuda de un escultor llamado Frank Bender, quien también era un experto autodidacta en antropología forense. Junto con la ayuda de un psicólogo forense, el escultor creó una representación envejecida de cómo sería John List en la actualidad, en sus 60 años.
No se trataba solo de agregar algunas arrugas a una vieja Polaroid y crear una versión en yeso. El proceso de Bender consistía en conocer al sujeto lo más profundamente posible, para imaginar cómo cada parte de su psicología y estilo de vida podría afectar su apariencia. Hay una cita de él: "Entro en la cabeza de la persona en cierto sentido. Quiero convertirme en la persona mientras trabajo en el fugitivo. Quiero sentir a esa persona, quiero saber todo sobre esa persona". Para todo ello comienzan con su genética, recopilando fotos de los padres de List para ver cómo las mejillas de su padre se han caído con la edad. Luego estudian su dieta y hábitos de vida. Después, todas las pequeñas sutilezas psicológicas que podrían estar grabadas en el rostro de una persona. Por ejemplo, Bender incluso agregó una ligera inclinación hacia abajo a los labios de la escultura, lo cual significa el constante miedo a ser capturado que pesaba sobre el viejo todos esos años. Pero el verdadero golpe maestro fue un par de gafas de montura gruesa y oscura. Un perfil psicológico de List sugería que no era lo suficientemente vanidoso como para usar lentes de contacto, pero era lo suficientemente vanidoso intelectualmente como para querer usar un par de anteojos algo similares a los antiguos, pero más oscuros. La idea era que probablemente quería parecer más importante de lo que realmente era, recordándole los viejos tiempos cuando era un tipo importante en el banco. Hay mucha especulación allí, pero es sorprendente lo preciso que resultaría ser el busto. El resultado fue un semblante realista de cómo John List podría haber lucido casi 19 años después de que alguien lo viera por última vez. El modelo hizo una aparición relativamente breve en el episodio del 21 de mayo de 1989 de Los Más Buscados de América, después de un segmento de recreaciones de los eventos de 1971. El presentador John Walsh hizo un llamado a la información mientras las cámaras se enfocaban en la asombrosa imagen de yeso del contador fugitivo. Esa imagen llegó a 22 millones de hogares en todo el país, la mayor redada que cualquier detective de casos sin resolver podría esperar, y entre los espectadores que sintonizaron esa noche, sorprendentemente, se encontraba un tal Robert Peter Clark de Richmond, Virginia. Él y su esposa Dolores sintonizaron justo cuando el segmento de 8 minutos estaba llegando a su fin, y Bob quedó impactado al encontrarse con una imagen especular de sí mismo mirándolo desde la pantalla de televisión. «Estaba sudando como loco», dijo más tarde. Bob había sido tan cuidadoso todos esos años para mantenerse oculto, mantenerse fuera de problemas y no dejar huellas en los registros. Sin embargo, de alguna manera, esta maldita escultura había logrado saber todo sobre él. Un incómodo momento pasó mientras Bob John rezaba para que su esposa no se diera cuenta de que él era el hombre buscado representado en el programa de televisión. Pero afortunadamente, ella no prestaba demasiada atención y el programa se cortó para poner un comercial antes de que pudiera hacer la conexión. Bob suspiró aliviado, pero poco sabía que las ruedas de su caída ya estaban en movimiento. Fue gracias a otra mujer en Colorado que logró juntar 2 más 2. Wanda Flannery era una vecina de Bob en sus días en Denver cuando trabajaba como cocinero en un hotel de la ciudad. La imagen resultó ser tan precisa que ella reconoció de inmediato a su antiguo vecino, y además su personalidad encajaba con el perfil. Wanda lo conocía como un tipo tranquilo, estudioso y recluido, un poco fanático religioso que solo salía de la casa para ir al trabajo y a la iglesia, en general, algo extraño. Ahora comprendía por qué le causaba tanta incomodidad. Su llamada fue una de las 250 pistas que llegaron esa noche después de la transmisión, y así, solo 11 días después del programa, una búsqueda de 19 años llegó a su fin. Cuando el agente del FBI Kevin August entró en esa firma contable de Richmond, debió haber sentido un poco de déjà vu al ver la calva de Bob Clark, quien estaba encorvado sobre su escritorio. Cuando levantó la cabeza, era una coincidencia exacta con la escultura hasta el último detalle, incluso llevaba los mismos anteojos del mismo estilo y color. En serio, si comparas al hombre y a la escultura lado a lado, apenas podrías distinguirlos. No había duda en la mente de nadie de que este era el monstruo de Westfield, y por fin enfrentaría la justicia por la pesadilla que desató en el tranquilo pueblo suburbano hace casi 2 décadas atrás. Retrocedamos hasta mediados de la década de 1980, cuando el sueño americano de John List estaba en su apogeo.
Acababa de conseguir un puesto ejecutivo en el Banco de Nueva Jersey y ahora tenía el dinero para mudar a su familia a los vecindarios más deseables de la próspera ciudad de Westfield. Era una ciudad de mansiones coloniales, asociaciones de propietarios y familias devotas a la iglesia, el tipo de lugar donde tus vecinos chismorrean sobre ti si el césped crece más de 1 milímetro por encima de la longitud permitida. Mudarse a un paraíso suburbano elegante como este parecía lo correcto cuando tenías un poco de dinero, una manera de demostrarle al mundo y al fantasma de tu padre autoritario que puedes proveer para tu familia. Ese debe haber sido el tipo de orgullo que sentía List cuando él y su familia trasladaron sus cosas a la mansión post-victoriana de 19 habitaciones en Brisk Knoll, una de las calles más deseables de la ciudad, en Hillside Avenue. Piensa en chimeneas de mármol, bañeras con patas de garra, camas con dosel, verdadero lujo. Incluso tenía un departamento independiente en el desván para que viviera la madre de John, Alma. Para que te hagas una idea de cuánto debió haberle costado este lugar, considera el hecho de que el salón de baile en la parte trasera contaba con un vitral con tragaluces que debía ser una obra original de Louis Comfort Tiffany. Se valoraba en alrededor de $100,000 solo por esa característica. Espera, detente. Se valoraba en $100,000 solo por esa característica, alrededor de $650,000 hoy en día. Para cualquier observador externo, debía parecer que los List tenían una vida de ensueño, aunque también tenían sus rarezas. Por ejemplo, John se convirtió en algo así como una broma recurrente entre los vecinos. Era tan rígido que cortaba el césped en línea recta y en diagonal. Luego estaba el pequeño incidente con el pastel. El exvecino Wender Gates recordó: cuando los List se mudaron, mi padre llevó un pastel que mi madre había horneado para darles la bienvenida. John List abrió la puerta solo un poco, tomó el pastel y dijo: «No socializamos». Encantadora primera impresión, John. Seguro que te adaptaste perfectamente. Comprensiblemente, el sociópata socialmente incómodo nunca tuvo mucha compañía aparte de sus alumnos en la escuela dominical y los niños en su grupo de exploradores. John era un estricto disciplinario en clase y en casa, y aplicaba una educación luterana tradicional a sus 3 hijos. Sin embargo, esto era la década de 1960 y el diablo estaba en cada esquina. A medida que sus hijos crecían, pronto perdió el control sobre ellos y Patricia, la mayor, comenzó a rebelarse. Ella tenía sueños de convertirse en actriz y John escuchó el rumor de que ella podría haber empezado a fumar marihuana después de la escuela. List estaba perdiendo el control de su pequeño mundo luterano. Incluso su relación romántica estaba en problemas, ya que en la década de 1960, su esposa Helen era una alcohólica empedernida que apenas salía de la casa. Para ser justos, probablemente necesitaría medio litro de whisky al día si viviera con un tipo así. Pero no era solo el estrés lo que estaba afectando a Helen. Ella tenía un oscuro secreto propio que la consumía por dentro, en cierto sentido, de manera literal. En la década de 1960, la salud de Helen comenzó a deteriorarse misteriosamente. Había tenido problemas de visión durante todo el tiempo que John la había conocido, pero ahora la vista en su único ojo bueno comenzaba a desvanecerse. Además, tenía problemas para caminar. Se caía constantemente y estaba entrando y saliendo del hospital con huesos frágiles. Los médicos no lograban entender qué le pasaba, pero por sus cambios de humor erráticos y momentos de incoherencia, parecía que parte del problema era esquizofrenia latente. La paciente misma sabía que ese no era el caso, pero no fue hasta 1969 que por fin le confesó a su esposo la fuente de todas estas dolencias inexplicables. Helen tenía sífilis. Ahora podrías estar pensando que no es gran cosa. ¿Quién no ha tenido un poco de sífilis de vez en cuando? Pero en ese entonces, en los viejos tiempos, cuando Helen contrajo la enfermedad, no era solo cuestión de una visita vergonzosa a una clínica y una pequeña inyección en el trasero. Esto era algo serio, tan serio que la mayoría de los estados de Estados Unidos requerían pruebas prenupciales obligatorias de sífilis para obtener una licencia de matrimonio. De repente, las circunstancias que rodearon su fuga para casarse tenían mucho más sentido para John. Helen insistió en que fueran a Maryland para casarse, uno de los pocos estados donde las pruebas de sífilis no eran obligatorias. Sí, esto no fue un diagnóstico reciente. Ella ocultaba su condición desde el primer día que se conocieron. Contrajo la enfermedad de su primer esposo en la década de 1940, cuando el tratamiento aún era muy rudimentario, y ahora estaba en la fase terciaria de la enfermedad,
que en su mayor parte es incurable incluso hoy en día y puede causar daños graves en el cerebro y el sistema nervioso central. Las cosas empeoraron para Helen a medida que su condición progresaba, sumiéndola más profundamente en el alcoholismo y las adicciones a los barbitúricos y tranquilizantes que intentaba ocultar a la familia. Y por supuesto, su querido esposo, casi con seguridad, estaba infectado también. Pero sorprendentemente, el hecho de que él probablemente estuviera en las etapas intermedias de una enfermedad de transmisión sexual a veces fatal, no era el mayor de los problemas de John List. Helen no era la única que guardaba secretos. Resulta que nuestro exitoso contador también se estrelló y quemó solo un año después de conseguir ese trabajo en el banco, y de repente no tenía el presupuesto para salones de baile y tragaluces de Tiffany. Pero, como aprendió de niño, se suponía que un hombre debía proveer para su familia. Admitirles que lo habían despedido sería la vergüenza suprema, y cito, «Crecí con la idea de que debes proveer para tu familia, y para hacerlo tenías que tener éxito en el trabajo que tenías, o eras un fracaso, y eso no era algo bueno para hacer». Así que decidió simplemente pretender que no había sucedido. John se levantaba por la mañana, se ponía su traje, desayunaba, agarraba su maletín y se iba a trabajar. Por la noche regresaba y le contaba a su esposa lo ocupado que había estado lidiando con clientes y equilibrando los libros. Sin embargo, en el tiempo entre irse y regresar, en realidad solo se sentaba en la estación de tren leyendo el periódico durante horas hasta que era hora de volver a casa. Durante años, había estado haciendo este precario acto de equilibrio tratando de juntar suficiente dinero para pagar la casa, sin revelar a su familia que estaban quebrados. Seguro que logró conseguir algunos trabajos de menor remuneración en el camino, pero su pobre habilidad para relacionarse con las personas y su estilo de trabajo obsesivo-compulsivo hacían que rara vez los conservara por mucho tiempo. Las deudas seguían acumulándose y acumulándose. Al final, List tuvo que sacar dinero de la cuenta de ahorros de su madre para mantener a raya a los acreedores, e incluso esa fuente se agotaría. ¿Y luego qué, John? Bueno, no tenía una respuesta. John List era un contador de 46 años, desempleado, en bancarrota y al borde de una crisis de mediana edad, cuyos hijos y esposa se alejaban de su fe cristiana. Esta casa de naipes que él mismo había construido estaba tambaleándose en el viento y si se caía, sería revelado como un fraude y un fracaso para todos los que lo conocían. Algo tenía que ceder. A lo largo de noviembre del 91, la mansión en el 431 de Hillside estaba extrañamente tranquila. Los vecinos veían las luces en las ventanas toda la noche, pero no veían señales de nadie entrar o salir, ni siquiera el lechero caminaba por el camino de entrada. La familia le había dejado una nota diciendo que estarían fuera varias semanas, informando a los maestros de los niños que la madre de Helen estaba enferma de muerte en Carolina del Norte, por lo que habían tomado un viaje no planeado para verla. Lo curioso es que ninguno de los niños se despidió de sus amigos en la escuela. Al principio, los vecinos no pensaron mucho al respecto. Esta era una familia extraña en el mejor de los casos. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas sin noticias y esas bombillas comenzaban a apagarse una por una, se volvieron sospechosos. Los vecinos de al lado, William y Shirley Koenig, miraban por las ventanas hacia Brisk Knoll todas las tardes, comprobando si la familia había regresado. Luego, en la tarde del 7 de diciembre, por fin vieron actividad en la casa, que ahora estaba completamente oscura después de más de un mes de silencio. Desplazándose alrededor de las paredes, pudieron distinguir dos figuras perfiladas que miraban por las ventanas. Pensando que podrían ser ladrones, la pareja llamó a la policía. Cuando los oficiales Charles Haller y George Selesnik llegaron unos minutos después, esos dos intrusos no huyeron. De hecho, estaban agradecidos por la ayuda. Eran una pareja, pero no eran ladrones en absoluto. Eran maestros, el señor Iliano y la señora Sheridan, que enseñaban a los hijos mayores de la familia List, profesores de teatro en el centro comunitario. Iliano era como un tío para Patricia. Fue él quien la animó a seguir su pasión por la actuación a pesar de la desaprobación ferviente de su padre. Suena como una leyenda. Se había encontrado con el señor List en varias ocasiones y el tipo le daba las típicas y escalofriantes malas vibras. Así que después de que Patricia faltara 4 semanas seguidas de ensayos, se preocupó de que la desaprobación de su padre pudiera haberse manifestado en violencia. Una vez le dijo después de clase: «Si escuchas algo sobre nosotros yendo de vacaciones,
Probablemente sea porque nos mató a todos. Esto podría haber sido solo un poco de humor oscuro, pero ahora que su joven protegida había estado de vacaciones durante 28 días completos, Iliano comenzó a tomar esa ominosa advertencia un poco más en serio. Los maestros explicaron todo esto a los oficiales Haller y Selesnik, quienes estaban a punto de encontrarse envueltos en su propia historia de horror gótico. Les correspondía a ellos encontrar una manera de entrar a la vieja casa chirriante y descubrir el destino de los ocupantes. Su punto de entrada era una ventana del sótano en un costado de la propiedad, lo suficientemente floja como para abrirse con una palanca. Los policías lograron bajar al cuarto de limpieza y comenzaron a explorar la mansión a oscuras con la luz de sus linternas. Todo estaba completamente en silencio, pero a medida que afinaban los oídos, pudieron escuchar algo arriba. ¿Era música? Cuando los oficiales abrieron la puerta en la parte superior de las escaleras, escucharon himnos cristianos clásicos que sonaban a través del sistema de intercomunicación de la casa. Ese es el momento en el que yo hubiera entrado en modo de supervivencia de una película de terror y habría salido disparado por la ventana del sótano en 5 segundos planos. Pero los policías continuaron hacia la cocina. Pasaron sus linternas por el suelo y notaron algunas manchas oxidadas de color rojo en la junta entre los azulejos, débiles como si alguien hubiera intentado limpiarlas. Continuaron por el pasillo de entrada y entraron a la sala de estar. No había señales de la familia, solo sus rostros sonrientes mirando desde los marcos de las fotografías en las paredes, pero por alguna razón, el padre estaba ausente. El señor List había sido cortado de todas las imágenes. Luego, la sala de comedor y un tanque de peces esqueléticos muertos a lo largo de una pared. Aparentemente la familia estaba tan apurada que dejaron a sus mascotas morir. Solo quedaba una habitación en el piso inferior, el salón de baile, que se encontraba al final de otro largo y oscuro pasillo. El oficial se arrastró por el pasillo sobre las crujientes tablas del suelo, y luego vino el olor. Un olor que cualquier policía que lleva en el trabajo más de unos pocos meses reconocería. Era el olor de la muerte y la decadencia. El hedor se hizo más fuerte y la música más alta a medida que llegaban al centro de la casa. Aquí, la luz de la luna brillaba más intensamente a través del tragaluz ornamentado que iluminaba 4 bolsas de dormir colocadas en fila en el centro. Asomándose desde los extremos estaban los pálidos rostros de Helen, Patricia, John Jr. y Frederick. Habría sido una vista espeluznante, sin dolientes, completamente inmóviles en silencio, excepto por el sonido de él todavía sonando en los altavoces. El salón de baile de Breeze Knoll se había convertido en una tumba suburbana para la familia que una vez llenó la casa de vida. Así que sé que probablemente te estés preguntando qué sucedió en realidad, pero antes de que continuemos, tal vez deberías preguntarte si realmente quieres saber la respuesta a esa pregunta. Lo que estás a punto de descubrir es obra de uno de los asesinos más fríos, desalmados y espeluznantes que he conocido. En la mañana del 9 de noviembre de 1971, John llevó a sus hijos a la escuela como cualquier otro día. Una vez que estuvieron fuera de su vista y fuera del alcance de sus oídos, caminó por el aire fresco del otoño hacia su automóvil en el camino de entrada. En el maletero había 2 cajas de municiones con las que cargó su pistola semiautomática de 9 milímetros, un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y una pistola de calibre 22. Cuando regresó, Helen todavía disfrutaba de su café matutino en camisón, mirando distraídamente por la ventana desde la mesa de la cocina. John luego explicó: «Me acerqué a todos ellos por detrás para que no se dieran cuenta hasta el último momento de lo que les iba a hacer». Con eso quería decir colocar una pistola en los costados de sus cabezas y jalar el gatillo. Con una precisión de contador desalmado, sostuvo la pistola de 9 milímetros al costado de la sien derecha de su esposa. La bala pasó hacia la pared opuesta y Helen se desplomó muerta. Un charco de sangre se extendía desde su cabeza y goteaba en el suelo. Un John sin expresión apartó la mirada del cadáver de su esposa y subió las escaleras para enfrentar a la otra mujer en su vida. Su madre, Alma List, de 84 años, estaba en medio de recoger ingredientes de su despensa cuando John abrió la puerta de su apartamento. «¿Qué fue ese ruido?», preguntó, pero John nunca respondió. En su lugar, se acercó a su querida mamá y la besó como Judas, así lo describió. Murió al instante por un disparo en la ceja izquierda. Aún no eran las 9 en punto y John List había ejecutado a su esposa y madre de manera muy desalmada y a sangre fría.
Según su relato, ni siquiera sentía remordimiento en ese momento. De hecho, estaba bastante satisfecho con su propia eficiencia. Pasarían horas antes de que los niños llegaran a casa, lo que le daba suficiente tiempo para limpiar la escena. Primero fue al sótano y tomó un montón de sacos de dormir de los Boy Scouts. Desplegó uno en el suelo de la cocina y enrolló el cuerpo de su esposa en él, arrastrándola por los pasillos hasta el salón de baile. Su madre resultó ser demasiado pesada para moverla, así que la dejó arriba con una toalla de cocina cubriéndole la cara. Con ambos cuerpos a salvo de la vista, comenzó a fregar los pisos de la cocina y el ático, decidido a eliminar cualquier rastro de sangre. Pero los azulejos y tablas del suelo ya estaban profundamente manchados. Miró el reloj, eran las 10 de la mañana, aún había mucho tiempo para terminar el resto de su lista de tareas para el día. Como si fuera otro día en la oficina, entró al estudio y comenzó a redactar cartas a su familia y conocidos. Después, escribió una carta a su empleador, sellada en un sobre con unos pocos documentos. En las cartas a los parientes, justificó violar el quinto y más crucial de los 10 mandamientos. Habló sobre cómo sus hijos habían sido corrompidos por la vida moderna y cómo su esposa había pasado de ser una mujer atractiva a ser una reclusa descuidada y paranoica. John List realmente se convenció de que en realidad les estaba haciendo un favor a su familia. Según él, estaban al borde de la ruina espiritual y moral. Pronto estarían en las calles, fríos y avergonzados, viviendo de la ayuda social, y él sería el culpable. Necesitaba evitarles esa vergüenza. Tal como estaban las cosas, no habían abandonado del todo el camino recto, lo que significaba que aún tenían una oportunidad de entrar al cielo, si solo alguien pudiera acelerar su llegada a las puertas perladas. Con eso en mente, a principios de ese año, comenzó a soltar indirectas casuales en la mesa durante la cena. Recuerdo que hablábamos de funerales, cremaciones y entierros. Ellos pensaban que yo era muy ingenioso. Pocos sabían ellos que sus preguntas no eran hipotéticas. Nota aparte, si un miembro de la familia comienza a soltar indirectas así, más vale que te sientes a la mesa de la cena armado. John estableció instrucciones de entierro específicas para cada miembro de la familia incluidas en sus cartas. Estoy bastante seguro de que todos habrían marcado la casilla de no gracias, si se les hubiera dado la elección. Lamentablemente, su padre ya había tomado esa decisión por ellos. Con sus confesiones firmadas y selladas, era ahora el momento para que List comenzara a sentar las bases de su gran escape. Hizo una llamada telefónica a la mujer que llevaba a sus 2 hijos a la escuela todas las mañanas para decirle que no tendría que recogerlos al día siguiente, que la familia iba a hacer un viaje a Carolina del Norte. Siguieron un montón de llamadas telefónicas a sus amigos, vecinos y su empleador después de eso. Luego, John fue a la ciudad para que la oficina de correos retuviera el correo de la familia y fue al banco para cobrar lo poco que quedaba de los bonos de ahorro de su madre. La cajera informó que incluso se quedó para asegurarse de que le dieran el interés correcto hasta el último centavo. Todo ese engaño es mucho trabajo, así que cuando el asesino a sangre fría regresó a casa, se preparó el almuerzo y comió en la misma mesa que estaba manchada con la sangre de su esposa solo unas horas antes. Justo cuando estaba terminando, sonó el teléfono. Era la enfermera de la escuela secundaria. Su hija Patricia no se sentía bien. Eso fue inesperado, pero no indeseado. A John le preocupaba un poco lo que podría pasar si los 2 niños llegaban a casa al mismo tiempo, así que cualquier oportunidad de traerlos de regreso uno por uno era bienvenida. Así que condujo hasta la escuela secundaria para llevar a Patricia de vuelta a la 431 Hillside. Justo momentos después de que ella cruzara la puerta, sacó su pistola calibre 22 y unos minutos después, Patricia yacía junto a su madre en el salón de baile. Después de un par de horas más de tareas administrativas, era hora de recoger al hijo menor, Fred, de su partido de fútbol. Al igual que su hermana antes que él, el adolescente se encontró con su fin segundos después de cruzar la puerta. Ahora 3 cuerpos yacían uno al lado del otro en el salón de baile, dispuestos pedantemente en fila. List masacró a su familia con la misma eficiencia clínica que aplicaba a todas las áreas de su vida. El último en llegar fue John Jr., quien recién estaba doblando la avenida Hillside cuando su hermano menor fue asesinado. La última víctima debe haber sentido que algo estaba muy mal al ver a su padre parado allí con una malicia vacía en sus ojos. Él era el único que podría haber tenido una oportunidad de escapar, pero lamentablemente eso no sucedió. Un disparo hizo que el joven de 15 años cayera al suelo y luego, cito,
No sé si fue solo porque todavía se estaba moviendo lo que me hizo querer asegurarme de que no sufriera, o si fue una forma de aliviar la tensión después de haber completado lo que sentía que era mi tarea del día. Así explica John List por qué eligió descargar 9 rondas más en el cuerpo sin vida de su hijo mayor, vaciando los cargadores de ambas pistolas en él. Jesucristo, John, aliviar la tensión, dices. Solo agarra una pelota antiestrés o algo así. Ve a que te den un masaje. Literalmente cualquier cosa menos abrir fuego contra tu hijo mayor como si fuera un pelotón de Vietcong. ¿Puedes imaginar el tipo de psicología reptiliana y fría como el hielo que se necesita para describir algo así en esos términos? Supongo que se puede entender por qué John List no era un asesino común y corriente. Era algo sacado de una pesadilla. Su tarea del día, entre comillas, que significaba la masacre de todos sus seres queridos, no estuvo totalmente completa hasta que los últimos cuerpos fueron colocados en el centro del salón de baile. Después de eso, el asesino en masa se arrodilló junto a ellos y rezó. Luego regresó al estudio para escribir una carta de 5 páginas a su pastor, explicando una vez más que solo estaba aniquilando a su familia para salvar sus almas. Escribió: «Al menos estoy seguro de que todos han ido al cielo ahora. Si las cosas hubieran continuado, quién sabe si ese habría sido el caso». Cuando firmó y selló la última carta, ya había caído la noche. John List regresó a la cocina para cocinarse su última cena en la 431 de la avenida Hillside. Después de eso, el siempre recatado List lavó los platos y los dejó secando en una pila ordenada. El último paso antes de irse a dormir fue llamar a la entrenadora de teatro de Patricia, la señora Sheridan, en la comisión de recreación de Westfield, para explicar que estaría ausente de las clases durante las próximas semanas. Al amanecer del día siguiente, se levantó de la cama, empacó sus maletas, se vistió con traje y corbata y se preparó para comenzar una nueva vida en la fuga con un buen desayuno abundante. Apiló las cartas ordenadamente en un archivador y colocó las 2 armas junto a ellas, dejando la llave encima del tocador para que la encontraran los policías. Antes de salir por última vez, encendió un grabador junto al intercomunicador para reproducir himnos clásicos en bucle infinito. Bajó la temperatura del termostato para preservar mejor los cuerpos y recortó meticulosamente su rostro de cada fotografía para que los policías tuvieran dificultades para armar un cartel de búsqueda. El hombre había pensado en cada detalle. Luego condujo hasta el aeropuerto JFK con alrededor de $2,000 en la guantera y abandonó su auto, como una pequeña distracción para despistar a los policías, y luego solo fue cuestión de subir a un autobús hacia la ciudad y viajar en tren a Denver. Cuando encontraron los cuerpos en descomposición de la familia, la antigua identidad de John List había desaparecido por completo. Ahora era Bob, el cocinero de hamburguesas, continuando con su nueva vida como si nada hubiera sucedido. Así comenzó una búsqueda que duraría casi 2 décadas y que llegaría a su final gracias a la magia del arte forense y la televisión en horario estelar. Y el resto, como dicen, es historia. Vamos al futuro. Ahora estás prácticamente al día con la historia de John List, desde su nacimiento hasta su captura y el incidente escalofriante en el centro de su vida. Lo único que queda es examinar exactamente cómo su pasado se derrumbó sobre él. Si volvemos a esa escena en el edificio de oficinas cuando el List de 64 años es arrestado por el FBI, descubrimos que se aferra a su historia hasta el amargo final. Incluso mientras era interrogado, niega ser el hombre que buscaban. Dolores, su segunda esposa durante 4 años, se aferró a la creencia de que él decía la verdad. Incluso después de que Bob Clark fuera extraditado a Nueva Jersey, siguió fingiendo ignorancia hasta que aparecieron algunas pruebas que demostraron una vez por todas quién era. Poco antes de los asesinatos, List solicitó un permiso de armas para poder llevar su pistola de 9 milímetros al campo de tiro para practicar. En esa solicitud, había una huella digital que resultó ser una coincidencia exacta con el hombre arrestado a mitad del país 18 años después. Esa huella y una cicatriz reveladora detrás de una oreja fueron todas las pruebas que la fiscalía necesitaba para demostrar de manera convincente que él era el coco de Westfield. Antes del juicio, se diagnosticó a List con trastorno obsesivo-compulsivo y parecía mostrar una falta psicopática de remordimiento por sus crímenes. A sus ojos, era simplemente una cuestión de pragmatismo. El psiquiatra, el Dr. Miller, informó: estaba atrapado en la creencia de que por equivocado que fuera matar a su familia, era aún más equivocado no cuidar de ellos.
Creía que los estaba salvando de la humillación y la vergüenza de depender del Estado. Así que, por supuesto, si no puedes cuidar de ellos, los cuidas. La lógica simplemente no tiene sentido para la mayoría de las personas, afortunadamente. El doctor agregó que List no mostraba evidencia de un remordimiento genuino. Es un hombre frío, muy frío. Así fue exactamente como se presentó en el tribunal cuando comenzó el juicio en abril de 1990. Frío e inexpresivo. Ahora que su identidad se había confirmado sin lugar a dudas, su equipo de defensa alegó una responsabilidad disminuida, y cito: «Siento que, debido a mi estado mental en ese momento, no fui responsable de lo que sucedió. Les pido a todos los afectados por esto su perdón, comprensión y oración. Muchacho, esto es un tribunal de justicia. Los pensamientos y oraciones no son moneda de curso legal aquí. Lo que importan son los hechos y claramente retratan a un hombre que tenía pleno control de sus facultades. Tanto así que pudo planificar meticulosamente la masacre semanas antes y pasar todo un día atando todos los cabos sueltos. Cuando la última línea de la carta de List al pastor fue leída ante el jurado, todos en la sala del tribunal se sorprendieron de lo indiferente que era acerca del matricidio. Madre está en el pasillo en el tercer piso del ático. Era demasiado pesada para moverla. Y así la responsabilidad disminuida se desmoronó y John List fue declarado culpable. En su declaración de sentencia, el 1 de mayo de 1990, el juez dijo: «John Emil List no tiene remordimiento ni honor. Después de 18 años, 5 meses y 22 días, ha llegado el momento de que las voces de Helen, Alma, Patricia, Frederick y John F. List se eleven desde la tumba. A esas alturas, sus hijos estarían en sus 30, probablemente con sus propios hijos, pero sus vidas jóvenes se truncaron, todo porque su propio padre fue demasiado cobarde para admitir sus propias fallas y asesinarlos a todos a sangre fría sin arrepentimiento». El juez le impuso la máxima condena posible, 5 cadenas perpetuas a cumplirse de manera consecutiva, y así comenzó una nueva vida con su tercera identidad. Número de preso del estado de Nueva Jersey 226427. Para terminar, parece que por el resto de sus días, List se aferró a la retorcida justificación de sus crímenes. En una entrevista de 2002, reiteró la afirmación de que mató a su familia para salvar sus almas de la condenación eterna. Sin embargo, los psicólogos que han estudiado su caso llaman a esto lo que es: un intento patético y débil de protegerse de la culpa, incapaz de verse a sí mismo como el hombre mezquino y fracasado que claramente era. Inventó una compleja justificación moral para sus acciones. Estaba tan delirante que aún esperaba un final feliz en la próxima vida. Cito: «Siento que cuando lleguemos al cielo no nos preocuparemos por estas cosas terrenales. Ellos me habrán perdonado o no se darán cuenta de lo que sucedió. Estoy seguro de que, si nos reconocemos, nos gustará la compañía del otro, como aquí cuando los tiempos eran mejores. Sí, John. Probablemente ni siquiera recordarán lo del asesinato. Deja que los rencores queden en el pasado. ¿Y no es un poco optimista pensar que él mismo planea entrar al cielo? Quiero decir, no soy un estudioso bíblico, pero déjame buscar rápidamente en Google. El que derrame la sangre del hombre, por el hombre se derramará su sangre. Génesis 9:6. No seamos como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Juan 3:13. Probablemente lo mejor sería no masacrar a tu propia familia. Completo idiota, esa me la inventé. Sí, John, la buena palabra es bastante clara en esto. El asesinato está mal. Así que, aunque no sea religioso, apostaría a que no le esperaba la tierra prometida a nuestro asesino religioso cuando falleció en 2008 a los 82 años. Los periódicos anunciaron su fallecimiento en el centro médico St. Francis el Viernes Santo, donde había sido trasladado después de complicaciones por neumonía que causaron coágulos de sangre masivos en sus pulmones. Sé que todos esperábamos que hubiera sido alcanzado por un rayo divino, pero supongo que tendremos que conformarnos con lo que pudimos obtener. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,